No solo uses aguacate para batidos. Hoy voy a usar aguacate para preparar una panna cotta suave, cremosa y que se deshace en la boca. Preparé un aguacate maduro, 200 ml de leche fresca, 200 ml de nata para montar, 40 g de azúcar y 8 g de gelatina. Pelé y deshuesé el aguacate maduro y lo puse en una batidora con 100 ml de leche fresca. Batí hasta que la mezcla quedó completamente suave. Intentar batir un aguacate verde resultará en un producto amargo y con grumos, así que no tengas prisa. Primero, remojé la gelatina en unos 40 ml de agua fría durante 10 minutos hasta que se ablandó. Una vez que la mezcla de crema se haya enfriado un poco, añado el aguacate licuado y remuevo bien. No añadas la mantequilla mientras la mezcla esté muy caliente, ya que puede decolorarse y perder su aroma. Cuelo la mezcla una vez para que la panna cotta quede más suave y luego la sirvo en vasos. Puse la leche restante, la nata para montar y el azúcar en una cacerola. Calenté a fuego lento, removiendo constantemente hasta que el azúcar se disolvió. Solo calentar, no dejar que hierva.
Apagué el fuego, añadí la gelatina remojada y removí hasta que se disolvió por completo.
Refrigero de 4 a 6 horas. El resultado es una panna cotta suave, cremosa, con un aroma a mantequilla, sutilmente rica e increíblemente suave. ¿Te gustaría que preparara la próxima panna cotta de mantequilla de coco o la de queso con mantequilla? Deja tu elección en los comentarios. Guarda el video y suscríbete al canal para ver la próxima receta.